Un saludo a los amigos de BPI TV, nos encontramos exactamente desde la ciudad de Caracas. Quien les habla, Héctor Luis Caldera, y estamos acá a propósito de las distintas reacciones que estamos tratando de conseguir desde acá, desde la capital venezolana, sobre lo que han sido las negociaciones en República Dominicana, estas últimas negociaciones que ha hecho tanto el gobierno como la oposición venezolana. En este momento vamos a consultar a Andrés Salazar. Él es politólogo, también es profesor de la Universidad Monte Ávila y también profesor de la Universidad Simón Bolívar, para tratar un poco sobre lo que fue esta negociación. El día de ayer, Andrés, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. El día de ayer, inclusive el día de hoy, estamos viendo reacciones tanto del gobierno como de la oposición. Ayer veíamos al gobierno indicando que tenía ya un preacuerdo firmado, mostró a todos los que son los medios de comunicación lo que podría ser esta negociación por parte unilateral o parte del gobierno. Hoy la oposición al parecer también tenía otras propuestas que quería agregar, y ahí como que se ha creado un conflicto, lo que ha sido estas negociaciones en República Dominicana. Había manifestado que tenía ya un preacuerdo y había inclusive firmado a través de las pantallas. Podemos agregar que hoy la oposición tenía algún tipo de propuestas y parece acerca del análisis que puedes tener acerca de estas negociaciones. Ok, primero que nada, feliz tarde, gracias por la entrevista. Tenemos que comprender lo siguiente: en todo proceso de diálogo, y sobre todo en el que está llevando Venezuela junto con la oposición y el gobierno, no es sencillo. Hay muchos intereses tanto de parte y parte. Obviamente acá el gobierno se está jugando su futuro de mantenerse en el poder, y a su vez la oposición también está haciendo todo lo posible por obtener el poder. Aquí hay intereses tanto nacionales como internacionales. Hay muchos actores que están apostando por el bienestar de Venezuela, que están apostando por el futuro de Venezuela, pero también hay otros actores internacionales que están apostando porque el gobierno se mantenga en el poder y siga disfrutando de las distintas dádivas que, a través de los distintos recursos petroleros, mineros, el gobierno le está brindando a estos países internacionales. Por esta razón, no hay duda de que esta negociación no es sencilla. Hay intereses internos, intereses externos, y bueno, es lógico que este tipo de coyunturas o problemáticas se presenten, pero es importante comprender que es fundamental que la negociación siga en pie. Es una negociación dura, es una negociación complicada, pero ahí están ambas partes que están allí intentando dar lo mejor de sí para que estas negociaciones se den. Andrés, entendemos, o para que también nos pueda ampliar sobre esta negociación. Usted está indicando, o al parecer está tratando de indicar, que estas negociaciones son necesarias para poder tener un acuerdo. ¿Por qué serían necesarias? Entendemos que hay un tema electoral de por medio, pero también a su vez vemos a la opinión pública, o una opinión pública y una comunidad internacional que también está cuestionando lo que son estas mesas de negociaciones. Vemos que Chile también se ha apartado, pero la oposición insiste en seguir pidiendo algún tipo de condiciones electorales. Claro, es básico comprender que en todo momento de crisis, hasta en las guerras, los estados siempre están en constante negociación. Cuando hay conflictos bilaterales, donde hay conflictos bélicos de guerras, los estados continúan en diplomacia. ¿Por qué? Porque es un momento, o es la única forma de poder saldar o resolver las diferencias que puedan tener los unos con los otros. Imagínense que ambas partes, en este caso el gobierno y la oposición, no se sienten a negociar. ¿Cómo va a terminar esto? ¿De verdad estamos dispuestos a ir a una lucha armada para salir del gobierno? Pienso que como demócrata tenemos que comprender y tenemos que apostar al diálogo, y tenemos que apostar a que a través de este diálogo podamos obtener condiciones mínimas, condiciones necesarias para poder ir a unas elecciones y así poder medirnos como la mayoría de la población quiere, en democracia, no en conflicto armado, no a través de las armas, no a través de los fusiles, sino ejerciendo nuestro voto.
Quisiéramos también saber, y está indicando que se debería darse un planteamiento, una negociación, pero ¿cómo se puede hablar de este tipo de negociaciones y cómo se puede hablar de ese planteamiento cuando vemos reacciones como la del gobierno el día de ayer, indicando que ya está firmado un acuerdo unilateral? O sea, ¿cómo seguir insistiendo? Es la pregunta. Bueno, sin duda no es sencillo, no es fácil, pero tenemos que comprender que precisamente por lo complicado del diálogo nosotros no podemos dejar esa escena política. Eso es un tablero más en el cual tenemos que participar, en el cual tenemos que estar allí. Obviamente no es una negociación que se va a solventar tal vez en un día o en una semana. Esto puede durar un mes, 2 meses, 3 meses, pero tenemos que seguir ahí insistiendo y ambas partes, a lo mejor desde un punto de vista conflictivo, pero ambas partes están allí sentadas intentándolo, dando lo mejor de sí para obtener un resultado. Obviamente, cuando uno va a un proceso de negociación, uno tiene que estar consciente que uno tiene que ceder algo y uno tiene que ganar algo a cambio. Y ambas partes están viendo hasta dónde pueden ceder y qué tanto pueden ganar las unas de las otras. Pero dentro de esto estamos hablando también del factor tiempo. El gobierno ha amenazado que de poder hacer unas elecciones en abril. Y ya viendo estos escenarios electorales y sabiendo que usted tiene conocimientos de lo que es opinión pública, también el tema internacional, viendo estos temas a unas posibles elecciones en abril, ¿tendría la oposición como decir, la oportunidad de participar a pesar de que se puedan adelantar las elecciones o tener unas elecciones posiblemente en abril o en los próximos días? Bueno, esto es uno de los elementos que está sobre la mesa de negociación. ¿Cuándo se van a realizar las elecciones? En teoría necesitamos al menos como mínimo un plazo de 3 meses para poder organizarnos y poder tener todo lo necesario para ir a unas elecciones lo más democráticas posible. Considero que si las elecciones son llamadas para el mes de marzo o posible el mes de abril, o posiblemente el mes de abril, va a ser súper complicado realizar unas elecciones. Pero el tema electoral todavía no se ha dicho, el CNE todavía no ha anunciado una fecha clara, que es el único rector que tiene la potestad jurídica para nombrar dicha fecha. Entonces, ahorita es solamente un toma y dame por parte del gobierno y por parte de la oposición, que están intentando precisamente eso, en pro de la opinión pública, desmotivar la oposición, la masa opositora para que no asista a votar. Entenderíamos entonces, en estas mismas negociaciones, entendemos que hay otros acuerdos, pero el gobierno establecer una fecha de elecciones para abril y probablemente, o para estos próximos días, y probablemente dentro de este mismo escenario, si el gobierno o la oposición no acepta ir a estas elecciones, ¿se debería continuar en estas mesas de negociación? ¿Cuál sería tu apreciación? ¿Se debería ir, si el gobierno no va a seguir quizás dentro de la mesa negociando quizás otras cosas, o quizás postergando el tema electoral? Bueno, yo insisto, yo considero que la negociación es algo que siempre tiene que estar, ¿no? Son un elemento más dentro de un entramado político, dentro de un sistema político que tenemos que tomar en cuenta a la hora de poder luchar para hacer un cambio o generar un cambio dentro del sistema político. La negociación junto con la presión en la calle, junto con el sector internacional organizado, junto con las elecciones, son distintos elementos que no podemos dejar a un lado y que tenemos que aprovechar porque son esas gotas que posiblemente pueden ayudar a derramar un vaso y generar un cambio dentro del sistema. Andrés, profesor, entendemos también que en los próximos días pueden darse otro tipo de negociaciones desde la sociedad civil. Ok, vamos a verlo ahora desde la sociedad civil. Acaba de indicar que dentro de las condiciones debe haber un mínimo de 3 meses. En la posición, sabiendo que el gobierno está cerrando probablemente algunas puertas y las puertas se están viendo en cuestión del tiempo, ¿cuáles son las condiciones mínimas que debería seguir exigiendo la oposición en medio de estos días o estos días que se están viendo que está más conflictiva este tipo de negociaciones? ¿Cuáles serán los principales acuerdos a los cuales debería exigir la oposición venezolana en estos próximos días y que no debería ceder? Sin duda, el principal elemento en el cual considero que la oposición no debería ceder es en reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ya que esta Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional. La oposición venezolana tiene que sentarse con la Constitución en la mano sobre la mesa de negociación y exigir que se respeten cada uno de los artículos constitucionales. La Constitución nos dice cuándo tiene que ser el proceso electoral, cuándo tiene que durar el periodo del presidente de la República. La negociación nos habla sobre los derechos humanos, sobre el respeto a tu oportunidad de protestar, la oportunidad de elegir de forma libre. Entonces, fundamentalmente es exigir que se cumpla la Constitución y donde no debería ser, donde no puede ser, es en el reconocimiento de una Asamblea Nacional Constituyente que es totalmente legítima.
Y cuando vemos cómo se está comportando, qué es lo que está realizando, va en contra de la figura de una Asamblea Nacional Constituyente. La función de una Asamblea Nacional Constituyente debe ser modificar la Constitución. Y hasta los momentos no han presentado ni un artículo donde nos diga cuáles son las modificaciones que le van a hacer a la actual Constitución. Entonces, una conducta bastante irregular en lo que ha sido esta negociación y lo denuncia así la oposición, indicando que ha usado probablemente lo que ha sido las comunicaciones en su favor. ¿Cómo tú evaluarías lo que ha sido el manejo de las comunicaciones por parte del Ministerio de Comunicación, que también es el vocero del gobierno, Jorge Rodríguez, en lo que ha sido estos últimos días? bueno, en relación a la comunicación, primero tenemos que ver que estamos en un momento electoral y aún no hemos entrado en una campaña electoral y podemos visualizar cómo actualmente el gobierno está utilizando toda su plataforma comunicacional para precisamente hacer campaña, cuando todavía el tiempo de campaña no ha comenzado. Esto es una de las principales violaciones o una violación más en el ámbito electoral que está realizando el gobierno, ¿no? Creo que es un abuso del poder por parte del Estado utilizar toda la plataforma, utilizar las cadenas, utilizar toda la televisión como que es pública para el beneficio partidista o para el beneficio del gobierno, ¿no? Entonces, sin duda, nosotros como venezolanos tenemos que exigir una democracia donde los poderes estén equilibrados y donde tanto la oposición como el gobierno tengan las mismas oportunidades de espacio en los medios de comunicación, cosa que no está sucediendo y es lamentable. Muchísimas gracias. Estamos hablando, como indicamos, con el profesor Andrés Salazar, profesor de la Universidad Simón Bolívar, también de la Universidad Monte Ávila, en materia de opinión pública, también politólogo venezolano, que nos acaba de dar una evaluación general de cómo se ha manejado todo el tema del diálogo, tanto del gobierno como por parte de la oposición. La recomendación que está indicando es que estas mesas de negociación deberían continuar pese a que haya algún tipo de conflicto entre las partes o inclusive a pesar de que la oposición no esté de acuerdo con todos los aspectos que pudiera tomar en los próximos días el gobierno. Indicaron que, o acaba de indicar que la mesa de negociación debe continuar a pesar de cualquier tipo de trabas que puedan ocurrir. Es la información que podemos aportar para BPI TV y seguimos buscando reacciones, así que pedimos que se mantengan en contacto. Que le narró Héctor Luis Caldera.